Hola, buenas noches y bienvenido una vez más a Pergaminos de Medianoche. Vamos a encontrar ese lugar de calma, ¿de acuerdo? Deja que las tensiones del día se disuelvan, que el ruido del mundo se convierta en un murmullo lejano. Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen. La historia que vamos a compartir esta noche no es solo una historia. Es la historia del principio. Es el relato más antiguo de todos. El que responde a la pregunta más fundamental. ¿De dónde venimos? Esta es la historia completa de la creación. Viajaremos juntos, a través de los 7 días que dieron forma a nuestro universo. Con una voz serena, describiremos cómo de la nada surgieron la luz, los cielos, la tierra, y finalmente, la vida en toda su maravillosa complejidad. Es una meditación poética sobre el orden, la belleza y el propósito que fueron tejidos en el tejido mismo de la existencia. Si sientes que este viaje es para ti, si buscas un refugio en la calma de estos relatos, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y dale un me gusta para que estas historias de paz puedan encontrar a otros que también las necesitan. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué país y en qué rincón del mundo estás escuchando esta noche. Es una profunda bendición saber cuán lejos viajan estas palabras. Ahora sí, cierra los ojos, respira hondo y acompáñame al momento antes de que el tiempo mismo comenzara. En el principio, con estas 3 palabras, la Biblia abre el telón de la realidad. Intenta imaginarlo. No hay un antes que podamos comprender. No hay luz, ni sonido, ni espacio, ni tiempo. Solo Dios, la Trinidad eterna, existiendo en una comunión perfecta de amor. Y entonces Dios comienza a crear. El primer versículo del Génesis es una declaración de una simplicidad y una profundidad asombrosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esta frase, se establece el fundamento de todo: hay un creador. Y hay una creación. No fue un accidente. Fue un acto deliberado de voluntad. Pero la creación, en su estado inicial, no era como la conocemos. El segundo versículo nos da una imagen misteriosa y caótica. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el hebreo original, las palabras son tohu wa bohu. Tohu significa sin forma, un caos. Bohu significa vacía, un vacío. Era una materia prima sin estructura, una potencialidad sin actualizar. Imaginen un océano oscuro, infinito, sin costas, bajo un cielo igualmente oscuro. Un abismo, una profundidad acuática sin fondo y sin luz. Un silencio primordial que lo llenaba todo. No era la nada absoluta, sino una existencia sin orden, sin propósito, envuelta en una oscuridad total. Y en medio de esa oscuridad y ese caos acuático, había un movimiento. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La imagen hebrea es la de un ave, como un águila, revoloteando sobre su nido, protegiendo, incubando, a punto de traer vida. El Espíritu de Dios no estaba pasivo. Estaba activo, energizando el caos, preparándolo para la palabra transformadora que estaba a punto de ser pronunciada. Era un momento de tensión expectante, la calma antes de la sinfonía. Y entonces, desde la eternidad, la primera palabra resuena en el silencio. No es un grito, no es un esfuerzo, es una simple y majestuosa declaración. Día 1. Dios dijo: sea la luz. Imaginen el impacto de esa frase en la oscuridad infinita. No es que Dios creara una fuente de luz, como el sol o las estrellas. Eso vendría después. Creó la luz misma, la esencia de la luz. Fue como si la oscuridad, que era la condición natural del abismo, de repente tuviera que ceder ante algo nuevo, algo radicalmente diferente. Una explosión silenciosa de claridad y de bondad. La luz inundó el cosmos, revelando por primera vez la textura de las aguas primordiales, dando definición a lo que antes era indefinible. Y la Biblia nos dice la reacción del Creador ante su primera obra.
Y vio Dios que la luz era buena. Esta es la primera evaluación divina. La luz no es solo un fenómeno físico. Es una cualidad moral, es buena, representa la verdad, la pureza, la vida, la presencia de Dios mismo, y al ver que era buena, separó Dios la luz de las tinieblas. No eliminó la oscuridad, sino que le dio un lugar y un propósito. Estableció un límite, un ritmo, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Con este acto nació el tiempo. El primer ciclo de luz y oscuridad comenzó a girar, estableciendo la cadencia fundamental de toda la existencia futura. Y el relato de este primer acto monumental concluye con una cadencia poética que se repetirá como un estribillo. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día de la creación no fue un amanecer, sino un atardecer y un amanecer. Comenzó en la oscuridad y culminó en la luz, un patrón de esperanza que resonará a lo largo de toda la escritura. El caos había sido confrontado, la oscuridad había sido nombrada, el tiempo había comenzado, y era bueno. El primer día había establecido el ritmo fundamental del tiempo, la alternancia entre la luz y la oscuridad. Pero el escenario de la creación seguía siendo un vasto océano global, un abismo acuático. La siguiente tarea del Creador era dar estructura a este mundo sin forma, crear los espacios donde la vida pudiera florecer. Y así llegamos al día 2. Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. La palabra hebrea para expansión es raquia, que a menudo se traduce como firmamento. Sugiere algo que ha sido extendido o martillado, como una lámina de metal. Imaginen un acto de separación poderoso. Dios coloca una bóveda, una cúpula inmensa en medio del océano primordial. Esta expansión actúa como una membrana, empujando las aguas hacia arriba y dejando las otras aguas abajo. Hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Con este acto, se crea la atmósfera, el espacio entre las aguas de abajo, los mares y océanos que cubrirían el planeta, y las aguas de arriba, el vapor de agua, las nubes, la fuente de la lluvia futura se convierte en el cielo. Y llamó Dios a la expansión cielos. Por primera vez hay un arriba y un abajo definidos en el cosmos. Hay un espacio para que el aire se mueva, para que la luz del primer día se refracte y tiña la cúpula de azul. Es la creación del lienzo sobre el cual se pintarán las nubes y se colocarán las estrellas. Es el espacio donde los pájaros un día volarán. A diferencia de otros días, el texto no dice y vio Dios que era bueno. Algunos teólogos sugieren que esto se debe a que la obra de separación no estaba completa, hasta que la tierra seca apareciera al día siguiente. El cielo estaba listo, pero el escenario principal aún estaba sumergido. Y así, la segunda cadencia marca el final de la obra del día. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El cosmos ahora tenía un cielo y un mar, pero todo seguía siendo un mundo acuático. La vida, tal como la conocemos, necesita tierra firme. Y así, la energía creativa de Dios se enfoca en la siguiente gran transformación. Día 3. Este día tiene dos actos creativos distintos. Una explosión de vida que cambiará la faz del planeta para siempre. Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Imaginen la escena con un poder geológico monumental. No es una marea suave que retrocede. Es un acto de una fuerza tectónica inimaginable. Las aguas que cubren todo el globo comienzan a arremolinarse, a retroceder, a juntarse en las cuencas profundas que Dios está formando. Y mientras las aguas se retiran, de las profundidades comienzan a emerger las masas de tierra, cordilleras que se elevan, continentes que se deslizan hacia la superficie, valles que se forman, costas que se definen. El sonido debió ser ensordecedor, el rugido del agua desplazada, el crujido de la corteza terrestre. Por primera vez,
La roca y la tierra sólida sienten el calor de la luz y el beso del aire. El mundo ya no es solo un océano. Ahora tiene geografía. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y esta vez, la evaluación divina es inmediata y contundente. Y vio Dios que era bueno. El escenario principal para el drama de la vida estaba listo. Había tierra para caminar, mares para navegar, y un cielo para respirar. Pero el tercer día no había terminado. Con el escenario preparado, Dios no espera. Inmediatamente lo puebla con el primer tipo de vida. El segundo acto creativo del tercer día es una explosión de botánica. Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Fíjense en la sutileza del mandato. Dios no crea cada planta individualmente. Le ordena a la tierra misma que produzca. Es como si despertara el potencial de vida que él ya había infundido en el suelo. Y la respuesta es instantánea y abrumadora. La tierra desnuda y marrón comienza a cubrirse de un manto verde. Brotes que surgen del suelo, helechos que se despliegan, praderas de hierba que se extienden hasta el horizonte. Y no solo hierba, hierba que dé semilla. Dios está creando no solo plantas, sino el ciclo de la vida vegetal. Está infundiendo en su creación la capacidad de reproducirse, de perpetuarse a sí misma. Y luego los árboles. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Imaginen bosques enteros surgiendo en cuestión de horas. Árboles que crecen, florecen y dan fruto, todo en un solo acto creativo. Y cada fruto contiene la semilla para la próxima generación. La diversidad es asombrosa. Según su género, no es un solo tipo de árbol, sino una infinidad de ellos, cada uno con su propia forma, sus propias hojas, su propio fruto. Manzanas, higos, olivos, granadas, el mundo se llena de color, de fragancia, de la promesa de alimento y belleza. Y la conclusión es doblemente enfática. Y vio Dios que era bueno. La tierra ahora vestida de verde, rebosante de vida vegetal y del potencial de autorrenovación, era buena. El planeta ya no era un caos acuático y oscuro. Era un jardín vibrante, un mundo estructurado con cielos, mares y una tierra fértil, listo para los siguientes actos de la creación. El ritmo del tercer día concluye, y fue la tarde y la mañana el día tercero. El mundo ahora tenía una estructura y estaba cubierto de una vegetación exuberante. Pero la luz del primer día era una luz difusa, sin una fuente definida. El ritmo del día y la noche existía, pero el cielo, aunque azul, estaba vacío. Había llegado el momento de adornar los cielos y establecer los grandes relojes del cosmos. Así comienza el día 4. Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí, el propósito de los cuerpos celestes se establece antes incluso de que sean creados. No son dioses a los que adorar, como creían muchas culturas antiguas. Son siervos, son herramientas funcionales puestas en su lugar por el Creador para cumplir varias tareas. Primero, separar el día de la noche de una manera visible y definitiva. Segundo, servir como señales. Esto puede referirse a la navegación, a la profecía, a marcar eventos divinos. Tercero, para las estaciones, no necesariamente las 4 estaciones climáticas como las conocemos, sino los tiempos señalados, las fiestas, los ciclos de la vida y la agricultura. Y finalmente, para días y años, para permitir a la humanidad medir el tiempo, crear calendarios y registrar la historia. Son los pilares del orden temporal del universo. Con el propósito establecido, vino la creación misma. Hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Imaginen la escena.
En el cielo azul aparece por primera vez un disco de un brillo cegador. El sol, la lumbrera mayor. Su luz no es la luz suave del primer día. Es una luz cálida, poderosa, que hace que las plantas comiencen la fotosíntesis, que calienta la tierra y que gobierna el día con su majestad. Y mientras el primer día creado por el sol llega a su fin, y el cielo se tiñe de naranja y púrpura, aparece en el otro extremo del horizonte una luz más suave, plateada la luna. La lumbrera menor no gobierna con poder, sino con una belleza serena, presidiendo la noche y el paso de los meses. Y junto con la luna, el velo de la noche se llena de una multitud incontable de luces más pequeñas. Hizo también las estrellas. En una frase casi casual, el Génesis describe la creación de galaxias, nebulosas y miles de millones de soles lejanos. El cielo nocturno, antes un vacío oscuro, ahora es un tapiz deslumbrante, un testimonio de la grandeza infinita del Creador. El cuarto día establece el orden y la belleza del cosmos. Es un día de astronomía divina, y la evaluación se repite, con un sentido de satisfacción cósmica. Y vio Dios que era bueno. El universo ahora tenía sus relojes, sus lámparas y sus señales. Todo estaba en su lugar, funcionando en perfecta armonía. El escenario estaba ahora completamente iluminado y listo para la llegada de los actores. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Hasta ahora la vida en la tierra era silenciosa y estática. La vegetación era hermosa, pero no había movimiento, ni sonido, más allá del viento y las olas. El quinto día cambiará eso para siempre. Es el día de la explosión de la vida animal, el día en que el mundo se llena de movimiento y de sonido. Día 5. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. De nuevo, como con las plantas, Dios ordena un dominio de la creación, esta vez las aguas, que produzca vida. Es como si el agua misma, por mandato divino, se convirtiera en una matriz de vida. Y la respuesta es una abundancia casi caótica. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. La Biblia destaca primero a las criaturas más grandes y sobrecogedoras. Imaginen ballenas, leones marinos, quizás incluso grandes reptiles marinos, apareciendo en las profundidades, moviéndose con un poder y una gracia inmensos. Y junto a ellos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Los océanos, lagos y ríos, antes estériles, ahora hierven de vida. Bancos de peces de colores brillantes, delfines saltando sobre las olas, pulpos moviéndose sigilosamente por el fondo marino, tortugas marinas deslizándose con calma. Una diversidad increíble, cada criatura perfectamente adaptada a su entorno, según su género. Pero el mandato creativo no se detuvo en la superficie del agua. Simultáneamente, el cielo que había estado vacío, se llena de vida, y toda ave alada según su especie. Imaginen el primer sonido de un canto de pájaro en el silencio del mundo. El batir de alas, bandadas de aves que se elevan, pintando el cielo con sus colores y sus formaciones. Águilas majestuosas planeando en las alturas, colibríes zumbando entre las flores, gorriones charlando en los árboles. El aire, antes solo un espacio vacío, ahora está vivo, lleno de música y movimiento. Y por primera vez, Dios no solo evalúa su creación como buena, sino que la bendice activamente. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Es la primera bendición divina pronunciada sobre criaturas vivientes. Es una bendición de fertilidad, de abundancia, de expansión. Dios se deleita en la vida, y quiere que la vida llene cada rincón del mundo que ha preparado para ella. El quinto día transforma el planeta de un hermoso diorama a un ecosistema vibrante y dinámico. Hay vida en las profundidades del mar y en las alturas del cielo. Hay sonido,
movimiento, instinto. El mundo está pulsando con una energía nueva y maravillosa. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Solo queda un dominio por poblar la tierra seca. El planeta estaba lleno de vida en los mares y en los cielos. Pero la tierra firme, aunque cubierta de vegetación, permanecía silenciosa y vacía. El sexto día de la creación es el gran crescendo, el día en que se completa el poblamiento del mundo y se presenta la joya de la corona de la creación. Al igual que el tercer día, el día 6 tiene múltiples actos creativos. El primer acto se centra en los animales terrestres. Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Una vez más, es la tierra la que recibe la orden de producir. Y de la tierra comienzan a surgir las criaturas terrestres en toda su asombrosa diversidad. El texto los clasifica en tres grupos. Primero, las bestias o animales del campo, que probablemente se refiere a los grandes mamíferos salvajes. Imaginen leones con sus melenas al viento, elefantes moviéndose con un poder majestuoso, jirafas estirándose para alcanzar las hojas más altas, osos explorando los bosques. Luego, el ganado o animales domésticos, criaturas que un día vivirían en estrecha relación con la humanidad. Vacas, ovejas, cabras, caballos, diseñados con una naturaleza más dócil, destinados a proveer alimento, vestido y ayuda al hombre. Y finalmente, todo animal que se arrastra sobre la tierra, o reptiles. Esto incluiría una vasta gama de criaturas, desde lagartos y tortugas hasta insectos y gusanos. Cada nicho ecológico, desde la cima de la montaña hasta el subsuelo, se llena de vida. El mundo está ahora completo en su fauna. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La sinfonía de la vida animal estaba completa. El escenario estaba totalmente preparado. Había llegado el momento del acto final y más significativo de la creación. Hasta ahora, Dios ha creado hablando al cosmos. Haya luz, haya expansión, produzca la tierra. Pero ahora el lenguaje cambia. Se vuelve más íntimo, más deliberativo. La narrativa nos permite escuchar una conversación dentro de la divinidad misma. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este es el punto culminante de todo el relato. El uso del plural, hagamos y nuestra, ha sido una fuente de profundo estudio teológico. Se ve como un indicio de la Trinidad, una deliberación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creación del hombre no es un acto más, es una decisión consultada, un proyecto especial, y el diseño es asombroso. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? La imago Dei no es una semejanza física. Significa que los seres humanos fueron creados para reflejar a su Creador de maneras únicas. Tenemos la capacidad de razonar, de crear, de amar, de tener un sentido de la moralidad y la justicia. Tenemos un espíritu, un anhelo de trascendencia. Somos los representantes de Dios en la tierra, sus virreyes. Y con esta imagen viene un mandato: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este señorío, o dominio, no es una licencia para la tiranía o la explotación. Es una responsabilidad de cuidado, de mayordomía. Así como un rey sabio cuida de su reino, la humanidad fue puesta a cargo de cuidar, cultivar y gobernar la creación de Dios. Con la decisión tomada, vino el acto de creación más íntimo de todos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El texto enfatiza la creación de la humanidad en dos géneros complementarios. Luego,
El Génesis nos da un segundo relato más detallado de este momento. Nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No lo creó de la nada, sino del elemento más humilde de la propia creación. Es un recordatorio de nuestro origen terrenal, de nuestra conexión con el planeta. Pero el polvo por sí solo no es un hombre. El siguiente acto es lo que nos diferencia de todas las demás criaturas. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida no es solo aire, es el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Es la chispa de la vida espiritual que nos hace únicos. Y Dios colocó a este primer hombre, Adán, en un jardín que había plantado especialmente para él en un lugar llamado Edén. Era un lugar de una belleza perfecta, lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer, y regado por 4 ríos. En medio del jardín estaban 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán recibió la tarea de labrar y guardar el jardín, y se le dio un solo mandamiento, una sola prohibición para enseñarle la obediencia y el libre albedrío. Podía comer de todos los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en este paraíso, Dios observó algo. No es bueno que el hombre esté solo. A pesar de tener comunión con Dios y con la naturaleza, le faltaba algo. Así que Dios le trajo a Adán todos los animales para que les pusiera nombre. Este acto de nombrar era un ejercicio de su dominio, de su inteligencia. Pero entre todas las criaturas, no se halló ayuda idónea para él. Ningún animal podía satisfacer su necesidad de compañía a su mismo nivel. Entonces, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de esa costilla, Jehová Dios formó una mujer, y la trajo al hombre. La creación de la mujer, Eva, no fue a partir del polvo, sino a partir del hombre mismo. Esto no implica inferioridad, sino una conexión intrínseca, una igualdad de esencia. Son hueso de sus huesos y carne de su carne. La reacción de Adán al verla es el primer poema de amor de la historia. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el texto concluye este momento con el fundamento divino del matrimonio. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vivían en una inocencia perfecta, desnudos, y no se avergonzaban. Con la creación de la humanidad, la obra de los 6 días estaba completa. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No solo bueno, sino muy bueno. Era la declaración final de satisfacción sobre una creación perfecta, armoniosa y completa, con la humanidad como su pieza central. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y así llegamos al día 7. Después de 6 días de intensa actividad creativa, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El reposo de Dios no era por cansancio. El creador del universo no se agota. Era un reposo de finalización, de celebración. Era como un artista que da un paso atrás para contemplar su obra maestra terminada. Y al reposar, Dios hizo algo muy especial con este día. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bendijo el día, lo llenó de un favor especial, y lo santificó, lo apartó, lo hizo sagrado. El séptimo día, el sábado, se convirtió en un regalo para la creación. No era un día de inactividad, sino un día para cesar del trabajo ordinario y enfocarse en lo más importante, la contemplación de la obra de Dios y la comunión con Él. Era el punto final de la sinfonía de la creación, una nota de paz y plenitud que resonaría para siempre. Era el recordatorio de que nuestra existencia no se trata solo de hacer y producir, sino de ser y de descansar en la bondad de nuestro Creador.
Y así, la historia del diluvio, que empieza con el corazón roto de Dios y un juicio terrible, termina con un acto de gratitud y una promesa de gracia. La historia de Noé no es solo la de un desastre, sino la de una fe increíble, una salvación milagrosa y el comienzo de una nueva relación entre Dios y la humanidad. Nos recuerda que incluso en la tormenta más oscura, la fe de una sola persona puede ser el arca que salve la esperanza del mundo, y que después de la lluvia más larga, siempre, aparece la promesa de un nuevo amanecer. Espero que este extenso relato te haya traído no solo conocimiento, sino también una profunda reflexión y una sensación de paz. La historia de Noé y el arca nos invita a considerar la naturaleza de la fe, la justicia y la inmensa misericordia de Dios. Esto es Pergaminos de Medianoche, tu compañero fiel para tus noches de insomnio y contemplación. Que cada palabra de este relato haya sido como una lámpara tenue en la penumbra, iluminando no solo los hechos antiguos, sino también los ecos que todavía resuenan en el corazón humano. La historia de Noé no es solo un registro del pasado, sino un espejo que nos recuerda el valor de la perseverancia, la obediencia y la esperanza frente a lo inevitable. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los siglos. Nos encontraremos de nuevo, en otra noche serena, para abrir juntos un nuevo pergamino de sabiduría y misterio.